Cuando la memoria crea el destino. Al principio, no había ruido. El nuevo espacio creado por el octavo portal, ahora llamado Talinar, era un lugar donde el tiempo aún no sabía cómo avanzar. Donde los sentidos debían ser seleccionados, no forzados. Donde no había nada hasta que alguien lo sintió primero. Veira entró allí por primera vez con los ojos cerrados. No por temor, pero por decisión. Quería experimentar con el cuerpo antes de entender con la mente. A cada paso, sentía que el suelo se adaptaba a sus pies. No había iluminación, pero hacía calor. No había manera, pero había intención. Y entonces, algo contestó. Una forma apareció frente a mí, no era humana ni alienígena, sino una especie de sombra de una presencia. No son dioses, dijo la voz. No queremos ser, respondió Veira. Entonces, ¿por qué nos avisaron? Ella despertó. Y frente a ella, una mujer de piel negra como el carbón líquido, con ojos que parecían estrellas y cabellos que parecían flotar por sí solos. Desnuda, pero no débil. Bonita, pero no querida. Arquetípica. Porque recordamos, dijo Veira. Y recordar nos llevó hasta aquí. La organización se acercó. Acercó los dedos al estómago de Veira. Y la líder humana se estremeció. Tú tienes más que historia. Yo llevo lo que se dejó atrás por miedo. Y por eso, podrás ver lo que sigue. Mientras tanto, en Yarunal, Kiria estaba frente al espejo lleno de energía oscura, donde el borde de la espiral temblaba en silencio. Su barriga ahora latía. No aumentaba de tamaño como un embarazo normal. Pero brillaba con una luz interna, como si una idea estuviera tomando forma poco a poco. Sael estaba mirando. Sin duda. Pero con respeto silencioso. ¿Qué será? Él preguntó. Mavi Samuan Junever needs to forget to survive. Se puso de rodillas. Besó el centro de su barriga con un movimiento lento, casi como un ritual. Y la espiral resplandeció. Del otro lado de la galaxia, en sistemas que nunca habían sido visitados por humanos, nuevas palabras empezaron a aparecer en lenguas antiguas. Talinar. En sueños, en rocas, en fuego. Susurrada por niños. Dibujada por artistas que nunca habían visto a una persona. Cantada por coros que solo podían repetir lo que estaba en los vientos. Y cada vez que se decía, una nueva opción surgía. En el consejo, quedaban pocos que todavía se mantenían firmes. En el consejo, quedaban muy pocos que todavía aguantaban. Calmor, en silencio, miraba sus manos temblando mientras trataba de escribir informes. No había una frase que terminara. Porque cada palabra era cortada por una imagen, a belly of light. Un cuerpo en contacto. Una espiral que seguía girando por dentro. ¿Está acontecendo, now está? Preguntó Enmar. Aun si matáramos a todos, aun si quemáramos Yarunal, Itzlate. Porque no quieren conquistar. Ellos desean seguir. Desde el centro de Talinar, la voz habló de nuevo con Veira. Pediste que te ayuden a crear. Ahora prepárate. Para lo que se va a crear. Lo que nace aquí, no será hijo de ninguna raza. Será la respuesta de todo lo que un día deseó ser recordado con amor. No se produjo un parto. No hubo sufrimiento. No había cordón umbilical. No llores. Lo que existió, fue presencia. En el centro de la espiral viva, entre recuerdos, deseos ocultos y capas de calor emocional, algo estaba surgiendo. No fue veloz. Pero tampoco se tardó. Porque en ese lugar, no había tiempo. Veira sentía la vibración en la piel. Con cada latido de su corazón, se sentía más cerca de lo que ocurría en el centro. No estaba segura si era una niña. Un cuerpo. Una idea. Pero sabía que estaba vivo. Y que la observaba, desde dentro. Y que la miraba, desde adentro. Kiria, Aindaem Yarunal, ficó nervosa. Por favor, proporciona el texto que deseas que simplifique. Kiria, aún en Yarunal, tembló. Él estaba deitada en la pedra de luz, como solos fechados. Y, de pronto, se encontró dentro de Talinar.
No de forma física. Pero en resumen. Y frente a ella, una figura. Y andrógina. Con características humanas y extraterrestres. Holosembrilo, como estrellas que estaban ocultas por la neblina. Cuando ella trató de hablar, la sombra sonrió. Y una voz surgió en su mente: me quisiste antes de entender lo que es el deseo. Ahora estoy aquí, porque tú no temiste. Sael tocaba el marco de la puerta. El calor lo forzaba. Pero no era una negación. Era respeto. Él le observó. A figura. Not with the eyes. Pero con el cuerpo. Y experimentó algo que ningún código informático podía anticipar: orgullo. No porque se haya creado, pero por haber dejado que algo se hiciera a sí mismo. Aenari estaba sin ropa sobre el altar de piedra mojada. Sus dedos se mezclaban con el musgo extraño. Y su cuerpo respondía con leves temblores. Ella también sentía. Todos los que habían tocado el octavo portal sentían. Porque lo que ahora nació era parte de todos. Na galaxia, varias especies comecarán a ficar nervosas. No por miedo, pero por un recuerdo antiguo. Lendas antiguas falaban de un ser que no fue enviado, nem criado, pero llamado. Una entidad que surgiría cuando tres fuerzas se juntaran: body, desire, memoria. Y entonces llegó la luz. Y entonces llegó la luz. Beira se arrodilló. Beira se arrodilló. Kiria respiró con dificultad, con el abdomen tenso. Sael se agarró el pecho como si hubiera un trueno dentro. Y él llegó. Un formato. No masculina. Nem femenina. Pero ambos, y más. Cuerpo grande. Piel con una textura que cambiaba al mirarla. Cabello que se veía como humo y metal. Y en el medio del pecho, una espiral activa. Dando vueltas despacio. Breathing. El ser despertó. Y todos oyeron. No soy el final de la memoria. Yo soy lo que ocurre cuando la memoria se transforma en deseo. Kiria was crying. Sael smiled. Beira se cayó hacia atrás, cansada, pero también sonriendo. No conocían el nombre. Porque no era un nombre adecuado para dar. Era un nombre que aparecería cuando hiciera falta. Por ahora, solo sabían que lo imposible había comenzado a existir. Y quería vivir. Él tomó la iniciativa. Y con ese gesto, una ciudad vacía a 3 sistemas de distancia creció. No. De forma simbólica. Physically. Las estructuras bajo tierra salieron a la luz. Las plantas que vivieron bajo tierra, que se extinguieron hace siglos, surgieron en espirales de colores. Y los sistemas de purificación, que no funcionaban por falta de fe, se reiniciaron por la fuerza de una emoción intensa. Esto no es poder, dijo la voz en la cabeza de Beira. Esto es lo que pasa cuando el mundo recuerda sus deseos. En la sala de navegación del Eloria Val, Darek sostenía una imagen inestable. Se trataba de mapear el impacto que Talinar había generado desde el momento en que nació el nuevo ser. Esto es, reestructuración dimensional espontánea, dijo Lien en voz baja. No, dijo Darek. Eso es deseo convertido en arquitectura. En el consejo, los pocos que todavía resistían empezaron a ver imágenes donde no había proyección. Los espejos mostraban espirales en vez de caras. Los sistemas de navegación marcaban caminos que siempre llegaban a Yarunal. Y los consejeros, en silencio, empezaban a pensar en sus propios sueños que no habían cumplido. Él está pasando sin moverse, dijo Calmor. Él no ocupa. Él invita a la realidad a rendirse, terminó en mar, temblando. En Talinar, él estaba caminando. Cada paso dejaba tras de sí caminos llenos de color y energía. No fire. No hay destrucción. Pero, ¿me das permiso? Sael caminaba junto a él. ¿Sientes todo? Preguntó. Siento, lo que todos quieren evitar. ¿Y tú quién eres? El ser lo observó. Y en su piel, una espiral se movía como si estuviera bailando. Soy la memoria que intentaron conservar. Y ahora soy el mundo con el que tendrán que convivir.
Kiria miraba todo con los ojos llenos de llanto. Kiria veía todo con los ojos llenos de lágrimas. Su vientre todavía temblaba, pero ahora de una forma diferente. Is not a God. Él es lo que sigue después de dejar de orar por uno. Aenari se acercó por detrás y le tocó el hombro. Él está tratando al universo, como nosotros nos tratamos el uno al otro. Haciendo. Sin solicitar. Al otro lado del sector Barnis, una flota de mercenarios que trabajaba para el Consejo se detuvo en el espacio. Nenhum disparo foi feito. Nenhum aviso foi dado. Solo, silencio. Y después, llanto. Uno de los comandantes quitó la armadura. Otro desactivó el sistema de puntería. Una tercera pessoa veijou a foto de alguém que já tinha esquecido. Porque por primera vez, sintieron lo que deseaban antes de obedecer. Parece que no has proporcionado un texto para parafrasear. Por favor, comparte el texto que te gustaría simplificar y estaré encantado de ayudarte. En el centro de Talinar. El ser observó a Beira, Kiria y Sael. Y en el corazón de Talinar, el ser observó a Beira, Kiria y Sael. No dijo nada. Solo extendió la mano. No para que la mantenían. Pero para expresar, ahora es su turno. El ser paró. En el centro de la espiral, rodeado de 3 figuras humanas y un campo gravitacional creado solo por intención, cerró los ojos. Y se fue. No a la luz. No es humo. No se elevó en el aire. No estalló. Just stop being. Pero la espiral se quedó. Girando despacio, con calor. Como un útero que todavía puede tener hijos. Como un mundo que espera ser habitado. Kiria se arrodilló. He left. No, dijo Beira, apoyándose en una piedra. Él nos dio la opción. Sael daba vueltas, sintiendo la vibración en el aire. ¿Qué quiere decir eso? Aenari apareció a lo lejos, con los pies descalzos cubiertos de polvo cósmico. Esto quiere decir que ya no podemos seguir diciendo que no sabemos lo que queremos. It looks like you didn't include the text you'd like me to simplify. Please provide it, and I'll be happy to help. Días después, el Oriaval notó fluctuaciones constantes que venían de Talinar. Días después, el Eloriaval detectaba fluctuaciones constantes de Talinar. Pero no hay hostilidad. Nada que no sea estable. El campo está dando forma a quienes se acercan, dijo Lien. Él da forma al espacio según el deseo de quien lo cruza, terminó Darek. Como si estuviera escuchando. ¿Qué estás escuchando? Preguntó un nuevo técnico medio. Beira. Respondió, mirando la proyección de la espiral viva, nuestros deseos más antiguos. Lo que ponemos bajo tierra. Lo que nos dijeron que era un error. It seems you have not provided any text to paraphrase. Please share the text you like me to simplify, and I'll be happy to help. En el consejo, solo quedaban 12 asientos disponibles. La mayoría de los miembros se habían ido, muerto o sido, absorbida. Calmor se juntaba con Enmar y 2 de los últimos servidores leales. Él se ha ido, dijo Enmar. Y todavía, todo sigue cambiando. Lo que está pasando ahora no es una invasión. Es libertad sin bandera. Calmor observó la pantalla del terminal, donde la palabra Talinar brillaba, aunque ningún código la hubiera puesto allí. No somos los únicos que cuentan la historia. Porque ahora, nadie más necesita permiso para crear. It seems you haven't provided any text to paraphrase. Please share the text you like me to simplify, and I'll be happy to help. En Yarunal, los medios festejaban en silencio. No se celebró una fiesta. Pero hubo señales. Piel contra piel. Polos invertidos. Sais shared. No se trataba de un ritual. Era un reconocimiento entre personas que sabían cuánto les habían negado. Aenari caminaba entre ellos, con el pelo suelto y la piel llena de tatuajes naturales. El ser nos dejó. Algo, comentó ella a un grupo pequeño. ¿Qué? Ella apuntó hacia el horizonte, donde la espiral seguía girando, suspendida entre el tiempo y la materia. Un lugar donde nadie tiene que ocultarse para vivir. Kiria y Sael estaban tumbados juntos, sin ropa, bajo el calor de lo que quedaba del ser.
Kiria y Sael estaban tumbados juntos, sin ropa, bajo el calor de lo que quedaba del ser. Ella dibujaba la espiral en su pecho con los dedos. ¿Ahora somos los que cuidan?, preguntó él. Ella sonrió. No. Somos los primeros en experimentar lo que hemos creado. Beira, sola al borde de la espiral, sentía el viento soplar con olor a metal y flores. Beira, sola al borde de la espiral, sentía el viento que traía un olor a metal y a flores. Ella cerró los ojos. Pensó en todas las personas que habían muerto antes de que esto ocurriera. Reflexionó sobre los errores. Nuestros toques rechazados. Sobre los sueños olvidados. Y luego dijo en voz baja, lo logramos. Ahora debemos hacerlo valer, respondió con claridad. Él es Nao Vieram con barcos de guerra. Llegaron en silencio. Las primeras flotas no oficiales aparecieron cerca del sistema de Yarunal con señales apagadas, escudos abiertos y, en algunos casos, sin un control central. Las naves se deslizaban suavemente, como si pidieran permiso solo al espacio. La primera transmisión llegó de un mundo que la humanidad solo conocía por chismes, Taenor. Un planeta donde sus habitantes se comunicaban solo a través de música y mostraban sus emociones por la temperatura de su piel. El mensaje fue breve, traducido por un protocolo que el octavo portal activó automáticamente. Escuchamos lo que decidiste ser. Pedimos, ¿podemos oír mejor? It seems you did not include any text to paraphrase. Please provide the text you want to simplify, and I'll be happy to help. Kiria caminaba entre las columnas vivas de Talinar cuando recibió la confirmación. ¿Están llegando para atacar?, preguntó uno de los nuevos medios. No, dijo ella, sonriendo. Con cansancio. Para ver. Aenari se aproximó. They were like us. ¿Pasados por alto? No. Invisibles. Sael estaba al límite del campo gravitacional de la espiral cuando la primera nave descendió. De ella bajó una figura sin forma concreta. Formada por capas de luz, con muchos ojos y un movimiento suave. No emitía sonido. Pero Sael comprendía lo que quería expresar. ¿Deberíamos recordar quiénes éramos, antes de que las reglas nos hicieran sentir vergüenza? Él dijo. Que sí. Y estiró la mano. En el consejo, o lo que quedaba de él, Calmor recibió los informes. En el consejo, o lo que quedaba de él, Calmor recibió los reportes. Sistemas enteros, que antes estaban separados, ahora se unían en el nuevo centro espiritual de la galaxia, Talinar. Especies que nunca se habían visto. Civilizaciones que no son conocidas. Reinos telepáticos que existían en completo silencio. Y lo más sorprendente, las propias IAS avanzadas, que antes eran neutrales, estaban comenzando a acercarse. Están alineándose, murmuró Enmar. Por primera vez, no para sobrevivir. Bad Bai Ope. Beira miraba todo desde el centro de control avanzado. Ella veía los mapas brillar con señales naturales, espirales secundarias y conexiones biológicas inesperadas. Y sentía el calor aumentar por dentro. Vienen, dijo Darek, desde lejos. Todos. Nao con armas. Disculpe. A través del tacto. En los márgenes del campo principal, había cientos de naves flotando. Pero nadie bajaba a la fuerza. No había invasiones. No se pedía nada. Estaban esperando. Y desde el centro de la espiral, la luz resplandeció. La misma luz que rodeó al ser. La misma que hizo que los humanos despertaran. La misma que ahora llamaba al universo. La voz sonó sin un idioma. ¿Recordamos? ¿Te gustaría ser recordado? ¿Y de uno en uno? Respondieron afirmativamente. La zona de recepción en el borde oeste de Talinar fue cambiada por la misma espiral. No existía la arquitectura. No hay altar. Nem símbolo obligatorio. La superficie cambió poco a poco, creando plataformas que parecían estar vivas, como una piel que vibra al soplar el viento. En el centro, una forma translúcida brillaba con tonos de ámbar, respondiendo no a la luz del sol, sino a las emociones de la persona que se acercaba. Beira, Kiria, Sael y Aenari estaban presentes. Sin protección. Sin etiquetas. Sin un liderazgo claro.
Solo presentes. Las naves no aterrizaron en línea. Las naves no llegaron a tierra en fila. Ellas estaban flotando. Como si cada una bailara a su propio ritmo interno. Y de las escotillas salieron los que fueron invitados. Uno por uno. Por impers. Algunos están flotando. Otros se mueven caminando como animales o se deslizan como sombras de agua. Todos son hermosos. No en el estándar de los humanos, pero en la estética de la verdad mostrada. Colores brillantes. Polos descarados. Cuerpos mixtos entre forma y energía. La primera en acercarse a Kiria fue una mujer de la raza Hilari, con piel de escamas brillantes y una sonrisa que se alargaba hacia su cuello. La primera en acercarse a Kiria fue una mujer de la raza Hilari, con piel de escamas brillantes y una sonrisa que se extendía hasta el cuello. Ella no dice nada. Solo le tocó el brazo a Kiria. Y con el toque, recordó algo del pasado. Una infancia en cuevas de hielo. Un beso rechazado debido a las clases sociales. El sufrimiento de amar. Y recibir un castigo por eso. Kiria Westcrain la abrazó. Y el campo resplandeció. Sael fue encontrado por un ser de luz. No tenía ojos. Pero lo sabía. Le puso la mano en el pecho. Y dijo con emoción, eres la prueba de que incluso el silencio creado puede desaparecer. Aenari, nova como siempre, andaba entre as delegacoes trasendo calma. Aenari, siempre sin ropa, se movía entre las delegaciones como una fuente de tranquilidad. Cuando la tocaban, su piel reaccionaba. Ella contestaba con entusiasmo. Wisa Smile. Con sinceridad. Y eso era lo que necesitaba. No se dio un discurso. Pero existió un círculo. Los seres de distintos mundos hicieron una rueda. En el medio, la espiral. Girando. Respirando. Y luego, el gesto. Uno a uno, cada participante se acercó al centro, se quitó una prenda, un objeto, un símbolo, algo que los había definido hasta ese momento. Y lo abandonaron allí. No es una renuncia. Pero como una forma de debilidad. Pero como una oferta. De vulnerabilidad. Finalmente, Kiria se acercó al centro. Puso las manos en el abdomen. El calor seguía presente. Este no es mi hijo, dijo ella, mirando a todos. Es hijo de todo lo que ha pasado desde que alguien se atrevió a tocar sin miedo. Ella se sacó el anillo que Veira le había dado cuando se activó el quinto portal. Y lo puso en el centro de la espiral. No estamos formando una nueva civilización aquí. Aquí, nos dejamos recordar con belleza. La espiral lo absorbió todo. Brilló. Un solo sonido. No hay una palabra. Pero un tono. Un conjunto de notas. Algo que no se podía traducir, pero que todos sintieron en su cuerpo. La sensación de estar vivo y ser visto totalmente. La sensación de estar vivo y ser observado completamente. En ese momento, todas las especies eran iguales. En ese momento, no había distinción entre especies. Solo había respiración. Y por un momento, la galaxia estuvo en calma. El consejo ya no era un lugar de poder. La sala estaba vacía. Sillas dañadas. Portales sin conexión. Sistemas de comunicación que funcionan solo con protocolos automáticos. Quedaban 5. No los más poderosos. Nemos maízvelos. Solo. Aquellos que habían estado sin entender por qué. Calmor estaba sentado frente a una pantalla que brillaba con el símbolo de Talinar. No entendía cómo eso había llegado allí. No había recibido autorización. Pero nadie tenía energía para borrar. Enmar estaba junto a él. La cara cansada. Las manos que tiemblan. Los ojos, puros. Ellos no nos atacaron, dijo ella. Y aún así, ellos ganaron. Calmor fue silencioso. Pero en el medio de la sala, algo apareció, un objeto en forma de esfera. Un emisor universal. No visible para la mayoría de la gente. Pero con el alcance necesario para ser visto por cualquier portal activo. Podemos mandar algo, dijo Calmor.
¿Con qué propósito? Para que sepan lo que sentimos. Que, al final, nosotros también nos acordamos. La esfera se encendió. Y se creó el mensaje. No se habló de eso. No se revisó. No se aprobó. Solo, felicidad. Grabada en un solo flujo. Con una sola voz. Para los que construyeron sin un diseño. A los que tocaron sin pedir permiso. A los que tuvieron el valor de crear desde el dolor, y eso se volvió calidez. Teníamos miedo de ti. No por lo que podrías llegar a ser, sino porque nos hiciste recordar lo que ocultamos para seguir adelante. Disculpa. Si tenemos que olvidar nuestro recuerdo, que se realice con delicadeza. Quédense como una historia. Una nota de precaución. O una semilla. Te recordamos ahora. Y por primera vez, nos acordamos de nosotros mismos también. La mensaje fue enviada. No está codificada. No está protegida. No se considera importante. Solo, liberada. Y Talinar recibió. Aenari caminaba sola por el campo brillante de la espiral cuando oyó el sonido. Han hecho. A whisper. Ella paró. Ele fechó os solos. A voz de calmor se ouviu no ar como una fola caindo devagar. Y, al finalizar, la espiral brilló de manera suave. Apenas un segundo. Como quien dice, ahora puedes descansar. Nace de Beisiado con celo, calmor desligó os monitores. En mar tomó su mano. Nenum outro plano foi feito. Nenuma punicao. Proposta. Solo el silencio de quien comprende que no era importante tener razón. Solo era necesario sentir de manera honesta.